Muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos a este servicio de Yadat Christian Ministries. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado, desde aquí, desde Mesa, Arizona, dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estos medios. Estamos sumamente gozosos con lo que el Señor está haciendo y lo que, ¿verdad?, la palabra que nos está dando para compartir con ustedes. Y esta noche vamos a seguir con la serie sobre los desiertos y vamos a tocar el tema sobre el desierto de Parán. Estamos viendo cómo los desiertos en la palabra de Dios simbolizan ciertas etapas, ciertas estaciones en nuestra vida y su significado. Y cómo nosotros podemos atravesar por esos desiertos con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios les bendiga, prepare su Biblia, sus notas para que pueda tomar, ¿verdad?, algo para escribir, para que pueda apuntar los versículos y luego ir con más detenimiento e inquirir más delante de la presencia del Señor. Así que esperamos que todos estén bien de salud, que estén con gozo, el gozo del Señor y su provisión. Amén, aleluya. Así como decía el pastor, estamos en esta serie Los Desiertos, así que si no ha tenido la oportunidad de ver las otras partes, le invitamos a que puedan ir a nuestra página oficial www.yadat100.org o nuestra página también en nuestro canal de YouTube Yadat100, y ahí pueden encontrar esta serie, las otras series y todas las predicaciones y la palabra que el Señor ha traído en este tiempo. Así que estamos contentos, porque como dice el pastor, no es lo mismo cuando el Señor nos lleva al desierto a cuando nosotros por nuestras decisiones vamos al desierto. Así que cuando el Señor nos atraviesa por ese proceso, no es para que nosotros muramos en el desierto. Al contrario, el Señor quiere hacer algo nuevo en nosotros y nos lleva a esa intimidad donde nosotros vamos a depender totalmente de Él. Así que en esta noche estamos en la serie número 7 de los desiertos, pero en particular hoy entramos en el desierto de Parán, en la parte número 1. Así que, como decimos, que tenga todo para que pueda tomar nota de todo lo que nosotros estamos enseñando aquí, para que usted siempre sea un discípulo, ¿verdad? Que aprendamos a ser discípulos, a estudiar la palabra del Señor. Así que estamos contentos con lo que Dios nos está mostrando a través de esta serie, y la estamos aplicando a nuestra vida, y es lo que nosotros queremos enseñarles a ustedes, nuestro pueblo de Yadat. Así que vamos a orar para que el Señor tome control, porque tenemos varias cositas que queremos compartir con ustedes y queremos hacerlo con el tiempo adecuado. Póngase de acuerdo conmigo en esta noche. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado, por esta noche y este día hermoso que nos has dado, Señor, que nos has permitido levantar. Amén. Nos has dado el respirar. Gracias por las fuerzas que nos das para ir a trabajar, para estudiar, Padre amado, porque tú nos cuidas en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por tu protección y por tu gracia. Padre, te pido que tú abras los ojos espirituales, los oídos espirituales, Señor, las mentes y los corazones de todos aquellos que nos escuchan, para que tu palabra, Señor, la semilla de tu palabra pueda ser sembrada en buen terreno, Padre, y que germine al 100% en cada vida. Ayúdanos, Padre, a no solo ser oidores de la palabra, sino que la podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas, Señor, y que podamos reflejar tu amor donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, bendigo cada oyente, Padre, pidiendo que la bendición de los cielos esté con ellos y en sus hogares, Padre. Gracias por tu eterna misericordia que tú muestras con cada uno de nosotros cada día, Señor. Y nos presentamos delante de ti, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, Padre. Amén. En el nombre de Jesús te presentamos este servicio, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, pidiendo que seas tú moviéndote y haciendo como tú quieras hacer en esta noche. Sí, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, estamos en el quinto desierto, el desierto de Parán, y vamos a estar leyendo el libro de Números. Vamos a comenzar con el capítulo 10 y luego vamos a seguir con el 11 y el capítulo 12. Así que estamos leyendo la versión de la Biblia Las Américas, para que si ustedes tienen la tablet, que la puedan poner en esa misma
versión, o si no, no importa, pueden leer la versión que ustedes tengan. Amén. Así que anteriormente, como siempre nos gusta dar con un pequeño repaso, resumen de lo que estuvimos hablando la semana pasada, que fue la última parte del desierto de Sinaí, porque ahí hubo muchas cosas que acontecieron y nos tomó un poquito más hablar sobre algunos puntos importantes sobre el desierto de Sinaí. Y lo último que estuvimos hablando en ese desierto, hablamos sobre la idolatría y la impaciencia, cómo la impaciencia puede provocar que nosotros entremos en la idolatría. También hablamos cómo Moisés intercedió a Dios, ¿verdad?, por el pueblo cuando había caído en pecado, cuando por la impaciencia el pueblo hizo un Dios y a ellos le estaban otorgando el crédito de que ese Dios, ese becerro de oro fue el que lo sacó a ellos de Egipto. También hablamos que Dios, ¿verdad?, le llama a Moisés. Moisés fue en 2 ocasiones al monte por 40 días y por 40 noches para hablar con Dios. Y en ese tiempo que Moisés estuvo con el Señor, Dios le mostró muchas cosas a Moisés y entre ellas le entregó lo que conocemos como el Decálogo, que son los 10 mandamientos. Y también le entregó el diseño espiritual, ¿verdad?, el diseño del tabernáculo, porque ahora Dios quería habitar entre su pueblo, gloria a Jesús, y quería un lugar para él manifestarse. Así que Moisés toma todas esas instrucciones detalladas, porque podemos ver que Dios es un Dios de detalles. No se le pasó ni una tilde al Señor. Así que todo lo que el Señor le dijo a Moisés, todos esos detalles eran tan importantes porque estaban reflejando a su Hijo Jesucristo, estaban reflejando la cruz y estaban reflejando la venida del Señor. Así que todo lo del tabernáculo nos va a señalar a Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento va a ser cumplido en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante, iglesia, nosotros conocer, como el pueblo de Israel, ¿verdad?, conocer ese Dios todopoderoso para poder nosotros recibir a Jesús como el Hijo de Dios. Así que también vemos que ellos terminaron el templo en un tiempo tremendo, un tiempo récord, para decirlo de esa manera. Y dice la palabra que una vez que ellos terminaron con todo el mobiliario, con todo lo que tenía que ver el tabernáculo, dice que la gloria del Señor llenó el templo. Así que nosotros somos templo del Espíritu Santo y por eso nosotros cargamos la gloria del Señor donde quiera que nosotros vayamos. Así que básicamente eso fue lo que estuvimos hablando en la última parte del desierto de Sinaí. Como dije, hay 2 partes anteriores, así que les invito a que puedan ver las otras partes. Hoy, entonces, entramos en el capítulo 10 de Números, capítulo 10, versículo 11 al 12. Dice la palabra del Señor. En el año segundo, a los 20 días del segundo mes, la nube se levantó por encima de la morada del testimonio, y los israelitas partieron en orden de marcha del desierto de Sinaí, hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Amén, aleluya. Y para aquellos, ¿verdad?, quiero mostrarles rapidito dónde es que estaba. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Más o menos dónde es que estamos. Estábamos aquí, salimos del monte de Sinaí y ahora la orden que Dios le da al pueblo es para que salgan hacia el desierto de Parán, que entonces sería en esta región donde estaría encaminándose el pueblo de Israel. Así que inmediatamente ya sabemos que ahora Dios le da la orden. Ellos estuvieron un tiempo ahí en el desierto de Sinaí. Ahora entonces Dios le da la orden, hay que moverse porque ese no era su destino era la tierra prometida. Así que tenían que continuar hacia adelante. Entonces vemos ahora, entramos en el capítulo 11, versículo 1, donde el pueblo una vez más comienza a quejarse. Dice en el capítulo 11. Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor,
y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Amén, aleluya. Pudiera ser que la queja de la tribu que provocó, ¿verdad?, que estaba murmurando, viniera de un grupo en particular del tabernáculo, porque las tribus se acomodaban de 3 en 3 según los puntos cardinales, como por ejemplo, les voy a mostrar por aquí cómo era que estaban ubicadas las tribus. Estaban en el norte, estaba Dan, Aser, Neftalí, y luego está Isaacar, Judá y Zabulón, luego Gad, Simeón y Rubén, y Benjamín, Manasés y Efraín. Así que dice la palabra que en una parte del campamento cayó fuego. Así que quiere decir que no sabemos exactamente en qué parte fue que Dios hizo eso, cuál era la tribu que estaba quejándose. Amén, gloria a Jesús. Así que vemos que el pueblo comienza a quejar, ya empiezan a moverse y empiezan otra vez a quejarse. Así que no tomó mucho tiempo en que aconteció eso, que cayó fuego, ¿verdad? Y que Moisés volvió a interceder y el fuego, el Dios se calmó, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que vemos entonces en el versículo 5 lo que dice la palabra. Versículo 5, capítulo 11. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Ajá, entonces continúa en el 10, sigue. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Amén. Y dice, ¿verdad?, antes de continuar, y dice la palabra que ellos lloraron, que estaban llorando. Y a veces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos venir y estar llorando delante de la presencia del Señor y creemos que con el llanto nosotros vamos a mover a Dios. Nosotros movemos a Dios con nuestra fe. La fe es lo que hace que la mano de Dios se mueva a favor de sus hijos. No es que estemos llorando, no es que estemos gritando, no, es la fe. Amén. Amén. Y eso es un punto importante que quiero que lo mantengan en su mente para lo que voy a estar explicando más adelante. Continúa en el versículo 11. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras: llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Amén. Y el libro también de Números también hace una recopilación de eventos que también pasaron en el Éxodo. Amén. Así que aquí vemos dos puntos importantes. Primero, vemos que el pueblo se volvió a quejar. No acababa de quejarse una de las tribus y Dios envió fuego y eso no fue suficiente. Y ahora vuelven otra vez a quejarse con lloro, ¿verdad? Añadiéndole el lloro, como que se están muriendo, como que, ¿verdad? Como que están en la peor situación de su vida. ¿Y qué sucede? Que Moisés también cae en lo mismo. Entonces Moisés también empieza a quejarse delante del Señor. Entonces podemos ver y tenemos que tener cuidado que la queja se puede contagiar. Cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad?, con personas que constantemente se están quejando, entonces tú empiezas a hablar ese mismo lenguaje de la persona. De momento te encuentras también quejándote como las demás personas, y esto fue lo que le pasó a Moisés. De tanta queja que el pueblo tenía, ahora Moisés también vino y se quejó con Dios, con la diferencia de que Dios resuelve el asunto de una manera diferente para cada uno. Para el pueblo lo hizo de una manera y para Moisés lo resolvió de otra. Con Moisés dice la palabra
que él le dijo a Moisés, reúnete a 70 ancianos de Israel, que lo vimos anteriormente, que eran los 70 ancianos que Dios le dijo que subieran, aunque se mantuvieran en una distancia, y luego Moisés subió solo al monte, pero ya estaban ahí los 70 ancianos que fueron escogidos, gloria a Jesús, y vemos que Dios le da a ellos del espíritu que había puesto en Moisés. Vemos en el capítulo 11, en el versículo 16, cómo Dios responde a Moisés la queja que él le trajo a él. Gloria a Jesús. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. Amén. Así que vemos, ¿verdad? Que Dios entendió a Moisés, porque él sabía que ese pueblo era duro de servir, si Dios mismo quería destruirlo. Y Moisés, vimos anteriormente en la vez pasada, cómo él intercedió por el pueblo, porque Dios sabía que el pueblo era de dura cerviz. Así que Dios le dice, pues escoge a estos 70 ancianos y voy a tomar del espíritu que está sobre ti, ¿verdad? Entonces aquí vemos la intervención divina del Espíritu Santo, que estaba ungiendo para el liderazgo y estaba inspirando en la profecía, porque más adelante cuando leemos en el versículo 25, dice que los ancianos también comenzaron a profetizar. Amén. Así que cuando el Espíritu se posó en ellos, ellos comenzaron a profetizar, y esto entonces da cabida a la profecía de Joel, que se encuentra en Joel capítulo 2, 28 al 32, que decía que Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne, gloria a Jesús, y que finalmente se cumplió esa profecía en Hechos 2:4, en lo que conocemos, ¿verdad?, como en el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces vemos aquí la importancia de la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para nosotros colaborar con la obra. Dice la palabra del Señor en Hechos 6:3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Gloria a Jesús. Así que es tan importante, ¿verdad? De cuando se hagan los nombramientos, tiene que ser, ¿verdad? Todo lo que, como yo le he enseñado anteriormente, todo lo que no nazca de una oración, mira, no es de Dios. No va a funcionar. No va a funcionar porque nació entonces de la carne, nació del hombre. Pero cuando nace, el propósito nace de parte del Señor, y Dios te da las personas adecuadas para que te acompañen, para que te ayuden. Dice la palabra que sean hombres que estén buena reputación, primeramente, que den testimonio, ¿verdad? Porque es de la manera en que nosotros podemos ver el fruto de esa persona, y llenos del Espíritu Santo. Porque si no están llenos del Espíritu Santo, a la primera dejan el ministerio, cualquier problema que surjan, eso es lo primero que hacen. Dejan y el eso ministerio. Es un error que se comete en muchas iglesias, que primeramente se quiere hacer al revés. Quieren que el cargo dé el Espíritu Santo en la persona, en vez de que el Espíritu Santo sea el llamamiento al cargo. ¿Verdad? Entonces no podemos hacerlo de esa manera. Esa no es la manera de Dios. Dice primero que tienen que ser llenos del Espíritu Santo antes de poder ministrar. Amén. Y muchos pastores quieren que las personas ministren para atarlos al servicio. Amén, porque solamente están mirando el talento, se están enfocando en el talento y no en su vida espiritual. Y lo podemos ver en muchos lugares donde lamentablemente, ¿verdad?, se está solamente importando para llenar un espacio, un hueco, con cualquier persona, y no como la palabra nos dice, porque la palabra nos da todas las directrices, todas las instrucciones de cómo tenemos que hacerlo. Así que el Señor nos guía a nosotros, amén, ¿verdad? Cuando nosotros ya tengamos nuestro lugar, cuando vayamos entonces a seleccionar a estos hombres y a estas mujeres que estén llenos del Espíritu Santo, amén, de Dios. Amén. Así que Dios le resolvió la situación a Moisés, ¿verdad? Por amor a Moisés, porque sabía que Moisés era Moisés, ¿verdad? Era el amigo de Dios. Pero
Dios trató diferente la queja del pueblo. Aun cuando el pueblo estaba llorando y estaba ya angustiado, dice que Moisés los veía ahí frente de sus casas llorando como si se estuvieran muriendo, cuando Dios los había llevado al desierto, ¿verdad? Para que ellos comprendieran y entendieran que Dios era su provisión. Entonces, una cosa es, iglesia, nosotros llevarle las quejas, ¿verdad? Las cargas a Dios, como dice la palabra, que echemos sobre Él nuestras cargas, a que nosotros le llevemos quejas. Es bien diferente. Entonces lo podemos ver en la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada, estaba atareada, Jesús estaba en su casa, María se sentó a los pies del Señor y estaba escuchando a Jesús hablar. Y Marta, eso le molestó a Marta. Entonces, cuando le dije, maestro, ¿no te da pena de que yo estoy aquí limpiando y recogiendo, ¿verdad? Estoy parafraseando, y María no me está ayudando? Y el Señor le dice, Marta, Marta, ocupada estás, muy ocupada estás. María ha tomado la mejor parte. Entonces, el Señor no era que no le preocupara que Marta estaba limpiando y que estaba tratando de tener todo en orden para Él mismo, para el Señor. Eso era importante, pero era más importante la palabra. Entonces, en ese momento el Señor la regaña, ¿verdad? Un regaño en amor, y le dice, pero María está tomando la mejor parte. Y muchas veces nosotros, por estar atareados, ¿verdad? Y haciendo tantas cosas, entonces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Porque que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, por eso no hago lo otro. No, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros poder diferenciar cuándo tenemos que parar y dedicar nuestro tiempo al Señor y cuándo es tiempo para hacer las demás cosas, porque todo tiene su tiempo. Entonces, vemos aquí que lo que pareció una bendición, porque el Señor le responde al pueblo, le provee al pueblo, pero en realidad fue juicio. Dice en el capítulo 11, versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó a aquel lugar Kiborot Hataava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. ¿Cómo se llamó? Kiborot Hataava. Oye, lo dijiste bien. Gracias. Estás hablando en hebreo, gloria a Jesús. Así que el Señor, ¿verdad? Porque Moisés le dijo, ¿dónde le voy a dar comida? ¿Dónde le voy a dar carne a toda esta multitud? Y vemos, ¿verdad? Que Él mandó el viento y las codornices llegaron. Y dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuera masticado. Usted imagínese esa forma en que ellos tomaron esas aves y se la estaban comiendo, ¿verdad? Con glotonería, ¿verdad? Ajá. Y dice que la ira de Jehová encendió en el pueblo. Y dice que hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y dice que allí sepultaron al pueblo codicioso. No dice la cantidad de las personas que murieron, pero sí murieron. Tuvieron que haber muerto varias personas. Dice al pueblo codicioso. Así que, iglesia, como puse en el título de esta primera parte del desierto de Parán, lugar donde está la murmuración, porque vamos a estar viendo las diferentes murmuraciones que hizo el pueblo del Señor. Así que el Señor, Dios, toma muy seriamente la murmuración. Y la murmuración muchas veces viene de un corazón no agradecido, de un corazón codicioso, porque es lo que me enseña la palabra. Ellos murmuraron porque su corazón estaba codicioso. Entonces, el corazón codicioso no permite ver lo que se tiene, sino que se enfoca en lo que no se tiene. Y dice la palabra que ellos se habían cansado del maná. Fíjate, ellos se habían cansado del maná, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas veces, siendo cristianos, ¿verdad?, llamados hijos de Dios, y nos hemos cansado del maná? Yo les doy lo que el Señor ponía en mi corazón. La palabra nos enseña que Jesús es el maná que descendió del cielo. Eso lo explicamos y lo enseñamos, ¿verdad? Y muchos se cansan de comer el maná.
de comer el verbo, ¿verdad? Porque que no están agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Se cansan de orar, se cansan de congregarse, se cansan, ¿verdad?, de conectarse ahora en la internet, que ahora están más cómodos, porque ahora no tienen ni que cambiarse de ropa ni muchas cosas, es conectarse y porque nosotros no le vemos las caritas a ustedes, no sabemos cómo están en su casa, ¿verdad? Que tienen más facilidad para conectarse y la gente se cansa del maná. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que ellos se cansaron del maná y nosotros no nos podemos cansar, iglesia. Nosotros no nos podemos cansar de orar, no nos podemos cansar de buscar la presencia del Señor, no nos podemos cansar de congregarnos. Por eso dice, ¿verdad?, que no nos dejemos de congregar, no nos cansemos de estar juntos, congregados, ¿verdad? Aquellos que tengan su lugar, que no se cansen, gloria a Jesús, mientras se pueda, ¿verdad? Sabemos que estamos en medio de esta pandemia, pero que esto no sea una excusa, porque ahora muchos tienen la excusa, no voy a la iglesia por el COVID, pero antes, ¿por qué no ibas? ¿Qué era lo que te impedía llegar a la iglesia? ¿Verdad? Siempre el hombre va a tener una excusa, ¿verdad? Y una excusa, como siempre hemos enseñado, es una mentira. Una excusa no es la realidad, una excusa es una mentira encubierta. Y es muy diferente, hay razones por las que se hacen las cosas. Y eso es lo que preferimos escuchar, la razón verdadera, pero no una excusa. Así es. Entonces, como dije, ¿verdad?, que estaba en el versículo 5, que ellos dijeron, no hay para nuestros ojos excepto este maná. Mira cómo lo decían, ¿verdad?, de esta manera como despectiva, como que este maná. Es como decir esta porquería, es como, ¿verdad? Es como ser malagradecido con lo que Dios te ha dado. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado así. Por eso siempre decimos y enseñamos sobre la gratitud del hogar que Dios te ha dado, del carro que Dios te ha dado, del trabajo que Dios te ha dado. Amén. Porque mucha gente no tiene eso. Así es. Entonces estamos así, estamos negando, nos cansamos del maná, de la provisión que Dios nos está dando. Cuando tenemos que reconocer que todo lo que tenemos es por la misericordia y por la gracia del Señor. Aún el trabajo que tienes, las fuerzas, la vida, te la está dando el Señor para que puedas ir a trabajar. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado, iglesia, cuando nosotros murmuramos, porque dice la palabra que el Señor oye. El Señor escucha la murmuración. El Señor escucha. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no estemos enfocados en lo que no tenemos. No, pues aquel tiene el celular, pues yo quiero aquel. Porque lo dice la palabra, que no codiciéis, no codiciemos, gloria a Jesús. Así que el pueblo estaba codiciando y por eso murieron. Eso le trajo ira al Señor, esa codicia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que quedaron registrados esos dos lugares. La Tavera llegó, que fue el primero que Dios envió el incendio. No se sabe exactamente por qué el pueblo se estaba quejando en ese momento, no lo dice la palabra, pero se estaban quejando. Así que Dios ya estaba, yo decía, Dios aquí estaba molestito, ¿verdad? Sí. Porque queremos tener solamente un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero iglesia, también Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor, amén. Y nosotros, ¿verdad? Aspiramos a la misericordia de Dios. Y clamamos por esa misericordia. No queremos que la ira del Señor se derrame sobre su pueblo. Definitivamente que no queremos eso. Así que Dios estableció esos dos lugares para memoria, ¿verdad? ¿Cuál era el segundo lugar? Y el segundo es... Quería que te lo pronunciara. Kibrot Hataaba. Kibrot Hataaba. ¿Cómo? Ese mismo, Kibrot Hataaba. Ese entonces lugar era donde sepultaron a la codicia. Así que eran dos áreas importantes que pasaron ahí. Pero fíjense qué pasa. Ahora entramos en el capítulo número 12. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no solamente el pueblo murmuró, se quejó. Moisés hasta se quejó, ¿verdad? Con Moisés, con este pueblo, ¿verdad? Pero lo hizo de una manera diferente. No fue en la manera que el pueblo se estaba quejando constantemente. Él lo hizo de una manera que estaba cansado, que necesitaba la ayuda del Señor. Y eso es importante, iglesia. Es importante que nosotros seamos sinceros con el Señor, que nosotros le digamos, Señor, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esto. Y
te entrego mi carga, ayúdame, dame estrategia, dame visión, dame discernimiento, gloria a Jesús, estructura para poder poder sobrellevar esta situación. Y eso fue lo que hizo Moisés, y el Señor le proveyó la ayuda. Entonces, con eso que acaba de acontecer, pudiéramos pensar que el pueblo sí va a estar quieto, sí va a estar tranquilo. Mira, vamos ahora para el desierto de Parán. Vamos a estarnos tranquilos, queremos que Dios esté tranquilo, no queremos provocar la ira del Señor, pero no fue eso. Ahora viene la murmuración y no viene del pueblo, sino que ahora viene de Miriam, en realidad su nombre es Miriam, y de Aarón. Murmuran ahora contra Moisés. Y eso está bien interesante. Así que dice en el capítulo 12, versículo 1. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Ajá. Hasta ahí, ok. Entonces dice la palabra que ese supuestamente fue el motivo por el cual Miriam o María y Aarón comenzaron a murmurar en contra de Moisés. Y supuestamente, ¿verdad? Como dice ahí el versículo, que fue a causa de la mujer cusita. Hay dos versiones, hay dos teorías sobre el caso de esta mujer. Algunos piensan que sí fuera su primera esposa, que era Séfora, que era de Madián, pero otros también dicen que como Moisés ya también era en edad 80 y pico de años, pudo haber sido que Séfora ya murió y esta haya sido su segunda esposa, que era una etíope. Entonces era cusita, era de Cus porque era de tez morena. Entonces ellos, María, porque fue la que inició, estaba hablando en contra de Moisés porque se había casado con esta mujer. Entonces ellos usaron eso como excusa cuando en realidad lo que había en su corazón era otra cosa, y era el celo en el ministerio. Así que hay personas, ¿verdad?, que nos pueden decir que te dicen algo, pero en realidad lo que hay en su corazón es otra cosa. Y entonces te dicen una cosa. Apenas hace poco, ¿verdad?, me aconteció algo bien parecido de una persona que me está diciendo una cosa y decía, no, tu problema es otro, tu situación es otra cosa. Es mejor que digas realmente lo que es y no pongas como pantalla algo que no es. ¿Verdad? Es como cuando una gota de un vaso, ¿verdad?, que se derrama, que se está llenando de agua, como sabemos, ¿verdad?, ese refrán, y la última gota es la que derrama la copa. Pero en realidad el problema no fue la última copa, es todo lo demás que se fue acumulando. Todo lo demás que se está acumulando. Entonces eso era lo que está pasando con Miriam y con Aarón. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 2. Y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Ahora se refleja realmente lo que había en el corazón de Miriam, especialmente de ella y de Aarón. En realidad, lo que estaban molestos era por el ministerio, por el llamado de Moisés. Porque ahora, recuerden que Dios escogió a 70 ancianos. Ahora no solamente son ellos 3, ahora hay otros que también Dios dice que tomó de su espíritu y se lo pusieron a ellos, y también ellos profetizaron. Así que ahora viene, ¿verdad?, el celo, viene la envidia, un poquito más, y ellos dicen, es cierto que el Señor ha hablado solamente con Moisés, no ha hablado también mediante nosotros. Entonces estamos ahora enfrente de una situación, de un conflicto entre familia, entre hermanos, pero también entre liderazgo, porque ellos 3 eran los que llevaban a cabo el liderazgo. En el caso de María o de Miriam, ella era la mayor y debería de tener más o menos como unos 90 años aproximadamente. Aarón como unos 82 y Moisés tenía los 80 años. Entonces María había sido usada por Dios, claro que sí, para velar a su hermano Moisés. Cuando Moisés, ¿verdad?, fue puesto en una canastilla por orden del faraón, que dijeron que mataran a todos los recién nacidos varones, y que hizo su madre, Jocabet, lo puso en una canastilla, ¿verdad? Y ustedes conocen la historia de que lo puso en el río, y allí se estaba bañando la hija del faraón,
y vio a Moisés bello y hermoso, y cuando lo tomó, la hermana de Moisés, que era Miriam, estaba velando dónde iba a llegar la canastilla. Entonces cuando llegó, Dios la usó a esta niña como niña, y le dice que ella conocía a alguien que podía cuidar al bebé, y era su propia fue madre. su propia madre. Así que Miriam tuvo una función importante en Moisés, en la vida de Moisés. También podemos decir, dice en el libro de Éxodo 15:20, que María era profetisa. Y si era profetisa, era porque estaba profetizando la palabra de Dios. La llaman a ella profetisa. Y ella, cuando pasaron del mar, cruzaron el mar Muerto, dice la palabra que ella tomó un pandero y ella empezó, ¿verdad?, a danzar, y las doncellas la seguían. Así que María tenía un rol muy importante como líder para ese tiempo, que las mujeres más adelante no tenían ningún valor, pero María en ese tiempo era importante, era un líder importante. Aarón fue escogido por Dios para ayudar a Moisés. Cuando se le presentó Dios a Moisés en la zarza ardiendo, que le dio el llamado, Moisés dijo: no, es que ¿cómo yo voy a hacer si yo no puedo hablar? Yo soy tartamudo. ¿Tata qué? Tartamudo, ¿verdad? Que no puedo hablar. Entonces Dios le dijo: que no te preocupes, Moisés, que es que Dios tiene todo resuelto. Con Dios nosotros no podemos ¿cómo se dice? No podemos jugar ni negociar. Negociar, porque Dios tiene todo, especialmente cuando son Él tiene una respuesta para todo. Sí, cuando es el llamado de Dios. Cuando Dios tiene un llamado sobre una persona, puedes esconderte, puedes hacer lo que tú quieras, pero Dios siempre va a buscar la manera de acorralarte, y que tú no tengas otra manera. Excusa, ¿verdad? Entonces, Dios le dice: no te preocupes, yo tengo a Aarón. Aarón es el que te va a ayudar, va a ser, te servirá, dice la palabra en Éxodo 4:16, que él hablará por ti al pueblo y te servirá como tu boca, y tú le serás para él como Dios. También vemos a Aarón, que fue consagrado como sacerdote, aparte de que él fue el responsable de que el pueblo creara el becerro de oro. Pero aún así, Dios en su misericordia lo consagró a él y a sus hijos. Pero Aarón tenía el problema de que era fácil de controlar, era fácil de manipular. El pueblo lo manipuló, y también Miriam lo manipuló a Aarón para quejarse, para murmurar en contra de Moisés. Tenemos que recordar que Miriam y Aarón crecieron juntos. Ellos estuvieron más tiempo. La relación de ellos dos era más íntima que la de Moisés, porque Moisés, ¿verdad?, después estaba en el palacio. Después Moisés se va de ahí, de ese lugar, y se quedan ellos en Egipto. Así que la relación entre María y Aarón era bastante cercana, más que la de Moisés. Así que Aarón era este tipo de personas que nosotros pudiéramos en muchas ocasiones ser como Aarón también. Lo voy a explicar más adelante, que por caer bien, ¿verdad?, entonces caemos en haciendo lo que la otra persona está diciendo. Si está con los gatos maulla, y si está con los perros ladra. ¿Verdad? Así es. Y también vemos que Dios también le hablaba a Aarón, y hay varios versículos, solamente le voy a dejar con uno, Levítico 10:8, donde Dios también le hablaba a Aarón. Así que lo que ellos estaban diciendo al principio, ¿verdad?, de decir: ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente a Moisés? Bueno, hasta cierto punto ellos tenían la razón, porque Dios también hablaba con ellos. Dios los usó a ellos. Ellos eran eran importantes. Lo dice en el libro de Miqueas 6:4. Dice la palabra, Miqueas 6:4. Pues yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Así que la misma palabra registra que a los tres, ¿verdad?, a los tres hermanos, y van a ser el liderazgo. Y como dije, esto no era un problema de entre jovencitos. Ellos ya eran viejos. O sea, eran viejos. Por eso es que me venía a mí, cuando yo pensaba en Miriam,
me venía a mí a la mente cuando dice, ay, esa va a sonar así un poquito feo, pero dice... Déjame corregir a la pastora para todos nuestros hermanos que quizás tienen una edad menos... No, 90 años son viejos. No me digas menos jóvenes, menos jóvenes. No, 90 años son ancianos. Que Dios nos da fuerzas como la del águila, que nos rejuvenece. No me quites el pensamiento. Entonces que decimos, ¿verdad? Esa vieja chismosa, a veces hemos dicho esa frase, porque piensan que ya después de adulta, ahí es donde las mujeres, ¿verdad? Son más chismosas y está ese, y lo vemos aquí con Miriam, casi 90 años y se pone con esa actitud de criticar a su propio hermano, de ver cómo Dios la ha usado a ella, que fue escogida también para el plan de Dios, para libertar a su pueblo, y se puso con esa de criticar a Moisés, a murmurar a sus espaldas. Entonces, fíjate lo que me vino a la mente cuando leímos un paréntesis nada más, cómo la edad no tiene que ver nada con la madurez, porque eso es una actitud inmadura. ¿Verdad? Y me sorprendió cuando lo leímos ahorita, que tú dijiste las edades, que eran 80, 82 y 90, y yo pensé para mí, y a esa edad se pusieron a decir esa tontería. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser inmaduros aunque en edad, la edad sea avanzada? Amén, así es. Entonces, se presume, esta fue otra información que encontré, que al estar el nombre de María, primero porque dice María o Miriam y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Entonces, en el original dice, en el hebreo, que está en femenino singular, lo que enseña que Miriam, como fue la que instigó, fue la que inició tener esa murmuración con Aarón, porque dice en el hebreo dice ella habló. Entonces por eso es que la están poniendo a ella como Miriam primero que Aarón, porque se entiende que ella fue la que inició, y por eso vemos posteriormente lo que le acontece a Miriam. Entonces, como dije anteriormente, el problema no fue la esposa de Moisés, sino era creerse mejor que Moisés. Y dice en el libro de Romanos, en el 12:3, que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Romanos 12:3, gloria a Jesús. O sea, que ahora María está insinuando, ¿verdad? Está murmurando como que si Moisés fuera orgulloso, solamente a ti Dios te usa. No, solamente Dios habla contigo y conmigo también puede hablar, ¿verdad? Y solamente habla con fulano. Y entonces como que está diciendo, ¿verdad? Que Moisés era orgulloso. Y ellos, como dije anteriormente, querían ser reconocidos, ya que ahora habían otros más que están siendo escogidos, que fueron escogidos por Dios. Y eso pasa mucho en las iglesias, cuando vienen y nombran a otras personas a servir, a ministrar, que son ungidos, aquellos que nunca hicieron nada. Se ponen celosos. Los que siempre estaban sentados, que nunca quisieron hacer nada. Y empiezan a murmurar y empiezan a decir, no, aquí no me toman en consideración, aquí mira todos los años que yo llevo aquí y a mí nunca me han puesto a predicar, o a mí nunca me han ofrecido. Y mire, tienen que tener cuidado porque Dios escucha la murmuración, y la cosa es que estas murmuraciones se lo dicen a personas que son fáciles de moldear como Aarón. Entonces la persona dice, fíjate, es verdad. Y después la persona va donde el otro, mira, nombraron a fulanito y a la otra que lleva 10 años aquí, todavía no la han nombrado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque una de las cosas que divide tanto las iglesias es la murmuración. Entonces ellos querían ser reconocidos. Y ellos, digo por qué ella está insinuando que Moisés es orgulloso, porque lo vemos como en el versículo 3, la Biblia nos marca un versículo que uno diría, ¿por qué está ese versículo ahí? Como que está fuera de orden. Amén. Dice el versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Así que le están diciendo que Moisés es orgulloso. Y la palabra dice, Moisés era un hombre
muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y vemos que Moisés, ¿verdad? Cuando estudiamos la vida de Moisés y la vida de Jesucristo, es como que Moisés tipifica a Cristo, a Jesús. Él no se defendió él mismo. Él confió en el Señor que obrara en justicia. A diferencia que cuando el pueblo ofendió a Dios, cuando Moisés estaba los 40 días allá en el monte, y él bajó y vio el pueblo que había ofendido a Dios o adorando a otro Dios, dice la palabra que se enojó Moisés y rompió las tablas. Pero sin embargo, aquí vemos que están murmurando de Moisés, que están hablando de Moisés, y Moisés no dijo nada. Moisés se mantuvo quieto, no dijo nada. Una cosa es, se metieron con mi Señor, pero se metieron conmigo. Dios escucha, Dios sabe. Entonces vemos aquí que Jesús, como él mismo dijo, yo soy manso y humilde. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Y el profeta Isaías dice que él no abrió su boca. El Señor no se estaba defendiendo. El Señor nunca se defendió. Él mismo, él no se defendió. Así que vemos ahora que Moisés realmente era un hombre humilde, gloria a Jesús, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Entonces, como dije, Dios escucha la murmuración. La murmuración, esta definición me gustó, dice que es un comentario que se hace de una persona que no está presente, es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado, tratando de que no se entere con la finalidad de hacerle daño o de molestarla a esa persona, ¿verdad? Que cuando a veces tú estás así y de momento llega la persona y se callan. Y tú te das cuenta que están hablando de ti, porque ¿verdad? Eso pasa. Eso nos ha pasado a todos, iglesia. Esto le ha pasado a todos. Amén. Y por eso Dios está trayendo esta enseñanza, porque ahorita vamos a ver lo que Dios nos va a confrontar a nosotros, ¿verdad? Que estamos hablando y de momento... por ahí viene, ¿verdad? A mí lo que me da gracia es cuando le dice, ¿verdad? Cuando hablan mal de una persona y de momento se dan cuenta que están haciéndolo y piensan que, ¿verdad? Que tú vas a pensar y dicen... Pero no te lo digo como chisme, para que ore. Sí, para lo tratan de arreglar con eso. Sí, después lo tratan de arreglar, ¿verdad? No, es para que ore. Es para que ore. No es que yo sea chismoso, pero... Sí, exactamente. Eso lo sí, lo no me gusta, escuchado. Pero me entretiene. Entonces, pero es entre dientes, ¿verdad? Por eso es así entre dientes, para que la persona no se entere que se está hablando de ella. Pero dice la palabra que Dios oyó. Y eso a mí me marcó. Dios oye, Dios está escuchando, Dios escucha nuestro corazón. Dice que la intención del corazón Dios la conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vemos que Dios escuchó la murmuración que le están haciendo a Moisés, ¿verdad? Aarón, María y Aarón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues bueno, vamos a resolver esto como hizo Dios ahorita con el pueblo, ¿verdad? Dice, pues Dios... Vamos a resolver este chisme, este meollo que hay aquí. Vamos a resolverlo. Tráeme a los tres. Los citó a los tres. A Moisés, a María y a Aarón. La importancia, iglesia, de hablar con todos los que están involucrados en el problema. De verdad que la palabra nos enseña tanto. Sí. Porque qué mucho error se ha cometido cuando hay una situación y hay un problema que hay entre hermanos. Y de nosotros tratar a la gente como a escondidas, ¿verdad? Como en grupitos, en lugar de, mira, vamos a traerlos todos aquí, di tú lo que tú necesites decir, y entonces vamos a hacer las paces, vamos a perdonarnos y vamos a seguir hacia adelante. Y esto es algo práctico, amado hermano, que usted puede aplicar en su vida porque nos pasa todo. Y esto nosotros lo hemos aprendido a través de muchos años y mucha experiencia con situaciones. Es cuando alguien hable de otra persona, nunca lo tomes como que eso es cierto, ¿verdad? Que te está diciendo toda la historia. Todo el mundo siempre hemos encontrado que solo dice parte de la historia y omiten ciertas cosas que quizás ellos hicieron que pueden haber contribuido a esa situación. Siempre lo dan de un punto de vista. Así que nunca cuando una persona te dice algo de otra persona, no lo tomes como que eso es así. Si hay que lidiar con el asunto, como nos enseña la palabra, ok, pues eso mismo que tú me estás diciendo,
vamos a hacer una reunión con la otra persona presente y tú vas a decir lo mismo que dijiste. Amén. ¿Verdad? Amén. Para que la persona tenga oportunidad de responder. Y entonces, exacto, y ahí vemos, ¿verdad? Es la misma sabiduría que le dio Dios a Salomón, que me recuerdo lo de las mamás con el bebé que murió. Que una estuvo de acuerdo, ¿verdad? De que mataran el hijo, y la otra dijo, no, mejor que se lo den. Y ahí supo que ella era la que estaba diciendo la verdad. De la misma manera que cuando tú reúnes a las personas y hay una persona que no quiere entonces reunirse, ya tú sabes que esa persona no te está diciendo todas las cosas. Claro, porque el que va a ser recto y honesto no tiene ningún problema en confrontar la situación. Amén. Y no solamente confrontarla, sino porque quiere resolverla. Tiene interés. Quiere mejorar su relación con su hermano. Ahí se ve la actitud y la intención. Ese debe ser el punto de la reconciliación, porque es lo que dice la palabra. Ese es el ministerio que Dios nos ha dejado, de reconciliarnos. Amada iglesia, tenemos que perdonarnos, tenemos que reconciliarnos, gloria a Jesús, pero a veces si yo entonces tengo más afinidad con esta persona, pues yo entonces me voy a ir con esta persona, o si me voy tengo más afinidad con el otro, me voy a ir con el otro. No, esto no se trata de eso se trata de reconciliarnos para el reino de Dios. Amén, porque es el reino de Dios que va a ser afectado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que llamar a todos los que están involucrados. Por eso importancia, ¿verdad?, del testigo, del que pueda estar, para que escuchen las dos partes. Toda la Biblia, es que la Biblia definitivamente nos da todas las instrucciones. Somos nosotros que queremos implementar otras cosas que a la larga el problema se pone peor y se sale de nuestras manos. Y las personas salen enojadas, se salen del ministerio y entonces ya uno no sabe ni qué hacer. Así que dice la palabra que Dios los mandó a llamar. Entonces, dice en el capítulo 12. Ay, ojalá que me dé tiempo. Él dijo, bueno, si la pastora te permite. Él dijo, oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos. Y él se fue. Y él se fue. Se encendió la ira. De verdad que el Señor estaba enojadito aquí en estos dos capítulos, en estos 3 últimos capítulos. El Señor estaba bastante molesto, y así que aunque haya sido Miriam y Aarón, estamos viendo que el Señor no está haciendo excepción de personas, son los líderes. Se está hablando de los, vamos a decir que son los, ¿verdad?, los que están dirigiendo al pueblo. No es el pueblo, son los líderes. Ahora cambió la perspectiva, está hablando con el liderazgo. Gloria a Jesús. Entonces, dice que no así con mi siervo Moisés. Y aquí otra vez él menciona, ¿verdad?, que se manifestará en visión, en sueños, como lo dice el libro de Joel. Gloria a Jesús, Joel 2:24. Por ahí lo pueden buscar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Porque dice, no así con mi siervo Moisés. Y entonces nosotros podemos pensar que Dios tenía preferencia con Moisés. Pero es que Dios lo escogió. Dios lo llamó a él para una misión diferente a como fue escogida Miriam y fue escogido Aarón. Así que, ¿cómo nosotros nos podemos meter, verdad, en una relación íntima que Dios tiene con una persona? Y eso era lo que ellos estaban celosos con Moisés, porque Dios le dijo, con él yo hablo cara a cara, y no era que lo estaba viendo físicamente, dice a la imagen, la apariencia del Señor, era la relación que Dios tenía con Moisés. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no temiste hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y aquí mucha gente puede decir, no, pero no es que no toques al ungido.
No, no se trata de eso. Vamos a quedarnos entre nosotros, algo entre la familia. No estamos hablando del ungido, no toques al ungido, porque eso también lo han malinterpretado muchísimo. Para abusar de eso. Sí, para abusar, para que estas personas abusen de rebaño. Para que hagan lo que les dé la gana y que nadie diga nada. La Biblia no nos dice que no juzguemos, sino que lo hagamos con justo juicio. Es diferente. A la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Y que nosotros tenemos que quitar, ¿verdad?, nuestra paja primero antes de quitarle la de nuestro hermano, de señalar la de nuestro hermano. Así que a veces criticamos, ¿verdad? Y entonces tenemos esa envidia del otro. ¿Por qué Dios habla con él y no conmigo? ¿Por qué lo usa él de esa manera y no me usa a mí de esa manera? ¿Por qué esa persona tiene esa relación con el Señor y yo no tengo esa relación? Podemos hasta pensar que Dios hace excepción de personas y no es así. No es así. Dios no hace excepción de personas. Moisés fue escogido para una tarea especial y Dios tenía esa relación especial con Moisés. Gloria a Jesús. Y si ustedes ven más adelante que Moisés no entró ni a la tierra prometida. Así que esto está tremendo. Esto se pica y se extiende, ¿verdad? Como diríamos. Entonces, dice que cuando Dios se fue, ¿verdad? Le dice, Dios se fue, está enojado, se fue. Le dijo, yo hablo con ustedes en profecía, en sueños, pero con Moisés yo le hablo cara a cara. Eso es lo que hay, eso es lo que el Señor le está diciendo a ellos dos. Dios se va y dice que ahora Aarón se dio cuenta de que Miriam estaba leprosa. Fíjese qué tremendo. Dice que Aarón miró y se dio cuenta que Miriam estaba leprosa. Ella misma no se había dado cuenta que estaba leprosa. Quiere decir que a veces nosotros podemos estar en pecado, iglesia, y nosotros mismos no nos vamos a dar cuenta. Los demás lo pueden ver, pero nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero lo importante es que cuando uno vaya donde esa persona, procuremos, ¿verdad?, ir con justicia, ir con misericordia, no de condenarlo, de señalarlos y de decirle cuando tu condición pecaminosa es peor que lo de esa persona. Amén. Así que a veces, como dije, podemos estar en pecado y no darnos cuenta. Podemos ver el pecado de otro, pero no vemos el nuestro. Así que vemos que la murmuración, ¿verdad?, que fue lo que ellos hicieron, puede producir enfermedades. Puede producir enfermedades, como lo es la falta de perdón, que también produce ciertas enfermedades, porque son enfermedades que son muchas veces espiritual. No estoy diciendo que toda la persona, ¿verdad?, que ha sufrido y ha padecido esta enfermedad terrible mal, tiene que está en pecado. No, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que a consecuencia de la murmuración y a la consecuencia de la falta de perdón, pueden venir ciertas enfermedades a la vida del ser humano. Y además, la murmuración, la Biblia claramente dice que es un pecado. Dice en el capítulo 12, donde estamos leyendo en el versículo 11. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Ajá. Entonces vemos en otras versiones dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. Así que aquí nos está diciendo claramente que la murmuración es un pecado. Y el pecado trajo como consecuencia esa lepra a Miriam. ¿Y por qué no a Aarón? Bueno, Miriam, porque ella fue la que inició, la que instigó a Aarón para que pecaran de esa manera contra Moisés. Pero Aarón, si vemos ahí que él entonces está pidiendo perdón, él se está arrepintiendo. Y si no fuera un pecado, ¿para qué te estás arrepintiendo, verdad? Porque el pecado, el arrepentimiento es para el pecado. Gloria a Jesús. Entonces vemos aquí que él confiesa el pecado. Y dice la palabra en Proverbios 30:32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Fíjate qué bonita forma de decir, ¿verdad? Pon tu dedo sobre tu boca. Si neciamente dice, como le pasó a él, que él lo está diciendo, que locamente actuaron, ¿verdad? Que no lo pensaron, empezaron a hablar de Moisés, hablaron de su propio líder, de su propia sangre, ¿verdad? De la familia. ¿Cuántas veces en las familias, en las reuniones, aquel que es el ¿verdad? ¿Cómo diríamos?
La oveja negra. No, es que eso es lo que yo no quería decir. Me hiciste a mí decirlo. Sí, tú lo ¿Viste? dijiste. Mira. Tú lo dijiste. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos murmurado contra nosotros mismos? Ahí viene, mira, el vago. Ahí viene, wow, Dios me habló bien fuerte con esto. Ahí viene la que no hace nada. O ahí viene aquel, ¿verdad? Que estamos murmurando entre nosotros mismos, entre la misma familia. ¿Y Dios qué hace? Está escuchando. Entonces, fíjate, dice que si neciamente has procurado, ¿verdad? Porque puedes decirlo locamente, no lo pensaste, lo dijiste, ya lo dijiste. Entonces dice, pon el dedo sobre tu boca. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Number one. No. Silencio. Silencio, ¿verdad? Cállate. Ajá. ¿Verdad? Una manera bonita de decir, mejor, cállate, como dice que calladito te ves más bonito. Entonces, fíjate como que la palabra lo dice, pon tu dedo sobre tu boca. Mejor, mira, cállate. Sí. Y no digas nada. ¡Wow! Tremendo. Bueno, por lo menos Dios a mí me ha ministrado. Entonces vemos qué es lo que hace Moisés. Ahora, ¿qué es lo que hace Moisés? Bueno, lo que él sabía hacer, interceder. Eso fue lo que hizo Moisés, interceder. Él no intercedió él, sí, ¿verdad? él no se alegró de que su hermana ahora estaba lleno de lepra. Y no solamente estaba llena de lepra, sino que dice que parte de su cuerpo ya estaba así comido. Era algo tremendo y ella no se había dado cuenta que estaba eso comido, porque ya no sentía esas partes que estaban muertas. Amén. Así que, ¿cuántas veces nos han criticado y oramos, ¿verdad?, al Señor que obre con justicia, ¿verdad? Pero como que algo malo, como que le pase algo malo a esa persona, ¿verdad? Que se quede leprosa, que le vaya mal, que no le den ese trabajo, que la boten, yo no quiero tomar venganza, pero tú sí. Pero eso no fue lo que Moisés hizo. Dice la palabra. Ni lo que Jesús hizo tampoco. Sí, dice la palabra en versículo 13, que también eso a mí impactó mi corazón. Y Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Oh Señor, oh Dios, sánala ahora, te ruego. Fíjate qué tremendo. A mí de verdad que eso impactó mi corazón. En lugar, ¿verdad?, de orar, de que le vaya mal, de que haz tu justicia, como en unas partes hasta de David, en los Salmos lo dice, y dale un puño en la boca y rómpele los dientes. Y haz eso, pero después él como que recapacita y dice, no, muestra tu misericordia, sánala, sánalos, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sánalos, Señor, libértalos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí Moisés nos da esta lección de mansedumbre. Por eso es que dice en ese versículo, que dice, no hay otro humilde y manso, más manso sobre la faz de la tierra, como Moisés. En ese tiempo, ¿verdad? Porque Jesús, pero como Moisés, que Moisés pudo haber dicho, sí, qué bueno que te dio lepra, por haber hablado de mí, mentiras, pero no, dijo, sánala. Si es de todo lo que yo voy a enseñar en esta noche, iglesia, que esto se nos quede en el corazón, que antes de nosotros murmurar o antes de nosotros pedir juicio, que nosotros podamos pedir misericordia y decir, Señor, sánala. Amén. Sánala a esa persona. Aquella persona que murmuró, aquella persona que se levantó en contra de mí, aquella persona que me trató de hacer daño, sánala en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la respuesta de Dios para Moisés, me voy a tardar como unos 10 minutitos más, iglesia. La respuesta de Dios para Moisés. Pero el Señor dijo a Moisés, si su padre le hubiera escupido a ella en el rostro, ¿no llevaría su vergüenza por 7 días? Que sea echada fuera del campamento por 7 días, y después puede ser admitida de nuevo. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Amén. Entonces vemos ahí la respuesta que Dios le está dando a Moisés. Entonces, 7 días era el periodo de tiempo prescrito en Levítico capítulo 13, lo pueden buscar más adelante, para la primera y la segunda inspección de la lepra por parte de los sacerdotes. Por eso quiere decir que a la vez que Moisés oró al Señor, Dios la sanó a ella, pero todavía faltaba la segunda inspección y ahí era que tenía que estar afuera por 7 días. 7 días. Así que el pecado sabemos que tiene consecuencias, ¿verdad? Tiene consecuencias.
y ella fue sacada afuera. Y eso es lo que nos hace el pecado. Nos saca afuera. Nosotros estábamos fuera del redil. Nosotros no estábamos en el redil. El pecado nos sacó afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Y Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Que dejó las 99 para ir a buscarte a ti, buscarme a mí, para traernos otra vez al redil. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario es que hemos sido limpiados de la misma manera que Jesús, que Dios limpió a Miriam. Sí hubo una consecuencia, porque el pecado trae consecuencia. Amén. Pero ella no se quedó afuera. Pasaron los 7 días y ella regresó otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Así que ella fue otra vez posicionada a donde ella estaba. Entonces vemos que otro de los puntos, aparte también de las enfermedades y que es un pecado, la murmuración trae atrasos, porque dice que el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió. Ellos tenían una orden que tenían que llegar a la tierra prometida, pero por esa murmuración, por ese pecado, se tuvieron que quedar 7 días más en ese lugar. Así que cómo la murmuración, iglesia, puede atrasar a nuestra familia, puede atrasar a nuestra vida, puede atrasar a las personas que están a nuestro alrededor. El pueblo tenía, como dije, tenía que seguir hacia adelante y estaban atrasados, ¿verdad? Y quizás nuestra familia puede estar atrasada por algún pecado de murmuración o de codicia que nosotros estemos manifestando, alguna crítica que nosotros estemos manifestando, y eso no nos deja avanzar. La crítica, la murmuración no nos deja llegar al cumplimiento que Dios tiene para con nosotros, lo que Dios ha prometido para nosotros. Somos nosotros los que ponemos ese obstáculo para poder recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses 3:15, ya me faltan como 2 minutitos. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Sino a molestarle como un hermano, ¿verdad? Porque hoy fue esa persona que cayó. Quizá mañana soy yo. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, que fue restaurado, que fue amonestado, que la persona también, que podamos hacer nosotros lo mismo. El pueblo esperó a Miriam. El pueblo no le formó otro revolú a Moisés y dijo, no, dejen a Miriam y vamos a seguir, o quizás las tribus empezaban a caminar, no sé. Dice que el pueblo, estamos hablando de miles de personas, esperaron a María, a Miriam, a causa de ¿qué? De esa misericordia, de esa mansedumbre que Moisés mostró. Y ellos entonces estaban imitando eso. Dice en 2 de Corintios 2:7. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. ¿Verdad? Como a veces que en la disciplina que ponen a personas, ¿verdad? Yo creo en la corrección, yo creo que es importante, ¿verdad? Porque Dios da, ¿verdad?, para corregirnos. Dios nos corrige, a nosotros somos sus hijos, por eso Él nos corrige. Pero como dice, perdonarlo y consolarlo, no de todo el tiempo estar ahí con el dedo y decirle, tú fuiste, tú lo hiciste, y ahí. Y ¿Te acuerdas cuando? ¿Te acuerdas cuándo? Aquello. Dice, para que no sea abrumado con tanta tristeza. Así que nosotros tenemos que mostrar esa misericordia con aquel que ha pecado. Es lo que el Señor nos está diciendo. Y orar para que Dios los sane. Así que, en conclusión, iglesia, como dije, esto puede pasar hasta en las mejores familias. Y sí, todos, de una u otra manera, hemos murmurado. Lo hemos hecho. Pero esto debe de quedar, ¿verdad?, en el pasado, porque la murmuración es un fruto de la carne, no es un fruto del espíritu. Y dice la palabra en el libro de Proverbios capítulo 6, si no me equivoco, que dice que 6 cosas aborrece Jehová, aún la 7ª aborrece su alma, y la 7ª dice, aquel que habla discordia entre sus hermanos. Fíjate, tan importante para Dios es la murmuración y la crítica. Así que nosotros debemos de pedir perdón en esta noche, ¿verdad?, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a no caer en esto, no caer en la murmuración. Cuando vengan a hablarnos, de detenerlo, pararlo, de no hacer como Aarón. Tenemos que no hacer como Aarón, de no seguirle el juego a María, a Miriam, decir no.
No, porque no queremos pecar, porque cada vez que nosotros murmuremos, vamos a estar pecando, Dios va a estar escuchando y puede producir atrasos en nuestra vida, como le pasó al pueblo de Israel. Dice en el libro de Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y una palabra ociosa es una murmuración, es una crítica. Y eso está en el libro de Mateo 12:36. Y dice que las murmuraciones deben de evitarse. Primera de Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Así que, iglesia, en esta primera parte del desierto de Parán, entonces para terminar y cerrar, hablamos sobre la murmuración y la queja que provoca la ira de Dios, provoca enfermedades, provoca atrasos, que nosotros no debemos de tener un mayor concepto de uno mismo, sino que ser agradecido con lo que el Señor ha puesto en nosotros y de ser manso, de ser humilde, ¿verdad? De mostrar misericordia con los que pueden levantar el falso testimonio en contra de nosotros y orar para que ellos sean sanados. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Dios ha estado hablando toda la noche. Te bendigo, y creo Señor. que es una enseñanza, ¿verdad? Porque todo lo que el Señor nos enseña es práctico, Jesús. Pero yo creo que esto es algo tan común en el pueblo de Dios que todos los podemos aplicar. Amén. Como dijo la pastora, todos hemos caído en eso, lo hemos hecho y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pronunciemos con nuestra boca. Amén, porque de igual manera que nosotros hablamos de otras personas pueden hablar de nosotros. Así que, y eso definitivamente a Dios no le place, como nos enseña la palabra. Amén. Y otra de las cositas que no mencioné así rapidito sobre la queja, ¿verdad? Que dijimos que es algo que puede pasar de uno en uno, es que, ¿verdad? La murmuración, y cuando se están murmurando delante de los hijos, de los más débiles, cómo eso puede afectar su vida espiritual para que ellos puedan. Estamos provocando atrasos, por eso es que provoca atrasos no solamente a nuestras vidas, sino a los que están a nuestro alrededor, que quizás por una murmuración, por una crítica, nosotros hemos detenido la vida espiritual de un hijo, gloria a Jesús, para que siga avanzando. Fíjate qué tremendo, esto es mucho más profundo de lo que quizás pude explicarlo en esta noche, pero por lo menos en forma general, que verdad que cuando venga esa tentación de murmurar, porque ninguno estamos exentos, que nosotros, ¿verdad?, podamos, que el Espíritu nos diga, no caigas en eso. Amén, amén. Amén, gracias, Jesús. Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Te bendecimos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tú has depositado en la pastora esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y nos enseñas, mi Dios amado, lo que debemos hacer para que haya bendición en nuestra vida. Gracias, Padre, te pedimos de tu misericordia que tú nos perdones cuando hemos murmurado de otras personas, que nos des la fuerza y la sabiduría para cumplir con tu palabra, Señor, y proclamar vida en las vidas de los demás, Señor, no proclamar muerte. Que recordemos lo que dice la palabra en Proverbios, que el poder de la vida y de la muerte reside en la lengua, Señor. Ayúdanos a controlar nuestra lengua, Señor. Y perdónanos, Padre amado, si te hemos fallado en esta área, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos llenes de misericordia y de tu amor para poder levantar a los que se caen, Señor. No señalarlos, Señor. No juzgarlos inadecuadamente, Padre, sino darles consejos para restaurarlos a ti, Señor, para encaminarlos al buen camino, Señor, y que todo lo que hagamos siempre lo hagamos con amor, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te presentamos el hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas, pidiendo que tu paz, tu gozo esté con ellos y que les des las fuerzas esta noche, Padre, que puedan recuperar las fuerzas y descansar para reanudar sus tareas del día de mañana. Gracias, y que tengan una semana bendecida. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, por prestarle su oído al Señor, y esperamos que esta palabra le haya sido de bendición. Siéntase en libertad de compartirla con otras personas, darle share, y cualquier, como dijo la pastora, cualquier
de parte de esta serie que usted no haya visto, siéntase en libertad de buscarlo en Yadad CM en YouTube, en nuestra página de internet, y cualquier preguntita pues nos puede enviar también un correo electrónico. Que Dios le bendiga. Amén. Así que no se pierda la próxima parte del desierto de Parán, porque esto se va a poner cada vez mejor. Así que los bendecimos, que puedan descansar y que tengan un día bendecido el día de mañana. Bendiciones. Buenas noches.